Bienvenidos a esta cápsula educativa. Vamos a abordar dos temas que son muy importantes para la conformación del lenguaje. Uno de ellos son los fonemas y otro son los morfemas. Los fonemas es una unidad en el estudio de la fonología. Es la representación mental del sonido. Contamos en nuestro español con 24 fonemas. 19 de ellos son consonantes y 5 son vocales. Se dice que son abstractas ya que se crean en nuestra mente. Cuando nacemos, comenzamos a oír palabras que se van quedando en nuestra mente. Por ejemplo, la palabra gato. Nuestra mente las une y posteriormente crea la palabra gato y las emitimos de manera física a través de nuestras cuerdas vocales. Los fonemas se escriben entre barras. Si nosotros cambiamos el fonema G por el fonema P, creamos una nueva palabra. Son dos animales completamente diferentes. También pasa si decimos pala y cambiamos el fonema de la vocal A por una vocal I. Crearíamos una nueva palabra que es pila. Son dos palabras con conceptos muy diferentes. Los fonemas se clasifican en segmentales, que vienen siendo vocálicos y consonánticos. Los vocálicos hacen referencia a las vocales. Estos se clasifican en anterior, posterior y centrales. Anterior es la I y la E. Posterior es la O y la U. Y el central es la vocal A. También se clasifican de manera cerrada, media y abierta. Eso hace referencia al movimiento que hacemos con la boca al emitir nuestra vocal. Cuando decimos I y U, se dice que mantenemos la boca cerrada. Cuando decimos E y O, solamente abrimos un poco la boca. Y se dice que decimos la vocal A con nuestra boca abierta. Las consonánticas, ya dijimos que tenemos 19 consonantes en nuestro español. Y estas necesitan unirse a una vocal para conformar sílabas. En la grafía o en la letra tenemos la letra H. Esta se dice que no es fonema ya que es muda, no emite un sonido. Sin embargo, al escribir la palabra hoy, ortográficamente la tenemos que poner, pero no emitimos su sonido. Solamente emitimos el fonema O, I. Hoy. En la grafía X, esta suena como S o KS. Por ejemplo, cuando decimos examen, suena examen. Ortográficamente tenemos que escribir la X, pero se emite diferente sonido. En la clasificación por suprasegmentales se considera el acento y la entonación. Es la pronunciación que hacemos en nuestras palabras. Por ejemplo, en la palabra público y publicó, al solamente ponerle el acento en diferente vocal, cambia su significado. Lo mismo pasa en la entonación. No es lo mismo decir una palabra que tenga signos de interrogación a decir una palabra que tenga signos de exclamación. A eso se refieren los segmentales y los suprasegmentales.
Los morfemas. La ciencia que estudia los morfemas es la ciencia de la morfología. Los morfemas se dice que es una unidad mínima que estudia el significado de las palabras. Los morfemas son muy importantes ya que gracias a ellos nos ayudan a crear nuevas palabras. Por ejemplo, la palabra gatitos cuenta con 4 morfemas. La primera se dice que es la morfema de raíz, base o lexema. En este caso es gat. La morfema que hace referencia al diminutivo, en este caso es it. Y la morfema que hace referencia al género es en este caso o, de masculino. Si dijéramos gatitas, tendríamos que poner la a, refiriéndonos al género femenino. Y la última morfema hace relación a lo que es el número o la cantidad que refiere la palabra. En este caso son gatitos. Se pone la S, que es plural. Los morfemas también se clasifican por ubicación, significado e independencia. En la ubicación se maneja prefijos. Los prefijos son los que van antes de la palabra. Por ejemplo, ponemos el prefijo pre, que quiere decir antes, en la palabra historia. Aquí ya estaríamos escribiendo o creando una nueva palabra, prehistoria. Si pusiéramos des, que es lo contrario a la palabra leal, sería desleal. Ya estaríamos creando una nueva palabra. Si pusiéramos re, que es un prefijo repetitivo, a la palabra nombre, dirían renombre. Los morfemas también se le puede poner infijos. Los infijos son los que van en la parte interior de una palabra. Estos crean si son diminutivos, despectivos o aumentativos. Como lo vimos en el ejemplo de los gatitos, nosotros colocamos un diminutivo de it. También cuando escribimos la palabra abuelo, nosotros podemos poner el diminutivo it y estaríamos creando una nueva palabra. En los sufijos, estos van después de una palabra. Tenemos el sufijo es, o esa. Un ejemplo sería cuando tenemos la palabra flor. Si nosotros le agregamos el sufijo es, crearíamos la palabra flores. Los morfemas se clasifican también por su significado. Se dice que esto es la clasificación más importante, ya que nos habla acerca de un lexema que viene siendo la base. En este caso, en gatito, nuestra base fue gat. Clasifica también en derivativo, que viene siendo, si lo decimos en diminutivo, despectivo o aumentativo. Y se clasifica también en flexible, como palabras simples, que hacen referencia al género y el número. Por ejemplo, en la palabra alumno, nos habla acerca de un género y nos está hablando acerca de un número. Y los amalgama, esto solamente se da en los verbos. La clasificación por independencia nos habla acerca de que si son palabras libres o palabras ligadas. Las palabras libres vienen siendo pan, mar, etc. Se dice que son palabras ligadas porque en nuestro vocablo no existe la palabra sola como cito, ni como in. Estas deben de ir ligadas a una base. Por ejemplo, pancito.
El lenguaje es una de las capacidades más fascinantes y únicas de los seres humanos. Nos permiten compartir ideas, transmitir conocimientos y construir sociedades. Pero ¿cómo comenzaron las primeras palabras? En este video exploraremos el origen del lenguaje y cómo las primeras palabras marcaron el inicio de nuestra capacidad de comunicarnos. Hace miles de años, los primeros humanos vivían rodeados de sonidos: el rugir de un león, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas al caminar. Este mundo sonoro era una clave para su supervivencia. Pero ¿cómo podían comunicar lo que escuchaban o veían a los demás? Se cree que el lenguaje humano comenzó con sonidos simples que imitaban la naturaleza. Estas imitaciones se conocen como onomatopeyas y son palabras que reflejan directamente los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, al escuchar un trueno, nuestros antepasados podían decir algo como boom para advertir a su grupo, o si veían un animal peligroso, imitaban su rugido para alertar sobre el peligro. Estos sonidos eran muy útiles, pero tenían un problema: no podían expresar ideas más complejas. Entonces poco a poco comenzaron a surgir palabras más específicas, capaces de nombrar cosas importantes para su vida diaria. Imagínate en ese tiempo, había que comunicarse para sobrevivir, pedir comida, alertar sobre algún depredador o buscar refugio. Las primeras palabras probablemente surgieron para señalar lo esencial. Por ejemplo, palabras para elementos como el agua para indicar una fuente cercana, fuego para hablar sobre algo tan vital como la luz y el calor, o comida para nombrar lo que los mantenía con vida. Cada palabra que surgía les daba una nueva herramienta para organizar su mundo. Era como poner etiquetas a todo lo que los rodeaba. Con el tiempo, los humanos no se conformaron con usar palabras aisladas, empezaron a combinarlas. Ya no solo decían fuego, sino que podían expresar algo más detallado como fuego grande o fuego aquí. Este cambio marcó el inicio de la gramática, un conjunto de reglas para organizar palabras y darles más sentido. La gramática permitió que el lenguaje fuera más preciso y útil. Ahora podrían describir lo que sentían, lo que planeaban hacer o lo que había sucedido en el pasado. El lenguaje se convirtió en una herramienta mucho más poderosa. Pero el lenguaje no solo servía para sobrevivir, también comenzó a unir a las personas. Al usar palabras, los humanos podían compartir historias, expresar emociones y enseñar conocimientos a las nuevas generaciones. Este fue un paso clave en la creación de culturas y civilizaciones. Piensa en esto: antes del lenguaje, cada individuo tenía que aprender del mundo por sí mismo, pero con las palabras era posible transmitir enseñanzas, cómo cazar, qué plantas eran comestibles y cómo encender un fuego. Además, las palabras permitieron que las personas se conectaran emocionalmente, pidieron ayuda, se consolaron y en algún momento expresaron amor y amistad. Con el paso de los siglos, el lenguaje evolucionó y se diversificó. Hoy en el mundo existen más de 7,000 lenguas. Cada una de ellas es un recordatorio de cómo los humanos hemos usado nuestra capacidad de nombrar, de escribir y soñar. Y aunque ahora tenemos palabras para todo, desde las emociones más complejas hasta las ideas científicas más avanzadas, no debemos olvidar algo. Todo comenzó con unas pocas palabras simples, palabras que nacieron de la necesidad de comunicarnos y de conectar con los demás. El lenguaje es una herramienta cotidiana que muchas veces olvidamos lo extraordinaria que es. Así que la próxima vez que hables, piensa en esto. Cada palabra que usas tiene historia de miles de años. Es el resultado de generaciones y generaciones de humanos que, como tú, buscaron entender y ser entendidos. Hablaremos un poco sobre la sintaxis. La sintaxis es una palabra de origen griego: sin, que significa todo, y taxis, que significa orden. Su principal función es combinar y relacionar las palabras, analizar el orden que tienen cada una de ellas para que sean utilizadas correctamente. Como lo hemos dicho, se encarga de ordenar las palabras para que tengan sentido o mejor expresión y no pierdan el significado de la oración. La sintaxis incluye elementos como el orden de las palabras, sujeto, verbo y objeto, el uso de preposiciones y conjunciones, formación de frases y oraciones compuestas, y por último, uso de signos de puntuación. En otras palabras, es el conjunto de reglas que gobiernan la forma en que se combinan las palabras para formar oraciones gramaticalmente correctas. Su objetivo es entender la estructura de las oraciones y cómo las palabras desempeñan funciones específicas como lo es el sujeto y el predicado. Un ejemplo podría ser: los niños saltaban. El sujeto son los niños y el predicado es saltaban. Y por último veremos el tema, la gramática. Todos los idiomas tienen normas que nos indican cuál es la forma correcta de hablarlos y de escribirlos.
y en el español no es la excepción. A este conjunto de normas y de reglas se le conoce como gramática. Como primer pregunta tenemos, ¿qué es la gramática? La gramática es el conjunto de reglas y normas que nos indican la organización de los elementos en una lengua, es decir, las palabras, para que puedan adquirir un significado y que adquieran sentido dentro de una comunidad en donde se usa. También se puede decir que la gramática es parte de la lingüística que estudia la forma y la estructura de las oraciones. En la lengua, la gramática facilita la comunicación entre las personas que hablan el mismo idioma. Un modelo que nos explica cómo funciona la lengua, es decir, cómo se estructura. Como estructura me refiero a que cada lengua tiene una forma firme en la que está construida. Cada lengua tiene una estructura y todas ellas son válidas, es decir, ninguna es mejor que otra. Por ejemplo, una casa y un hotel. Ambos son edificios, pero ambos tienen estructuras diferentes. Lo mismo sucede con el español y, por ejemplo, el chino. Ambas son lenguas, pero cada una tiene sus estructuras. Retomando el caso del edificio y la casa, ambos tienen materiales iguales, como por ejemplo la varilla, el cemento, el bloc, pero la forma en que son colocadas son diferentes. Lo mismo pasa con la lengua. Todas son colocadas de diferente forma. En la lengua tiene verbos, sustantivos y adjetivos ordenados de diferente manera dependiendo de la particularidad del país en donde estén. La gramática se puede estudiar de dos formas, las cuales son diacrónica y sincrónica. La gramática diacrónica analiza los cambios con experiencia en alguna lengua a lo largo del tiempo. La gramática sincrónica estudia las características de una lengua en un determinado momento. Y bueno, yo les voy a hablar de las partes de la gramática. En primer lugar, tenemos a la fonética, que estudia los sonidos del lenguaje. Analiza los sonidos de las letras y sus combinaciones al hablar. Por ejemplo, si escuchamos una oración y no tiene un orden correcto, gracias a la fonética o al sonido nos vamos a dar cuenta que no está bien esa oración. También tenemos la morfología, que estudia la forma de las palabras, sus variaciones y las reglas para crear nuevas palabras, como por ejemplo los verbos. El verbo correr, ya conjugado, cambia a corro o corremos. De eso se encarga la morfología, de cambiar las palabras para darle un sentido a las oraciones. También tenemos la sintaxis, que estudia el modo en que se ordenan y se combinan las palabras en las oraciones de una lengua. Como por ejemplo, si decimos la casa es azul, está escrita y dicha correctamente porque primero tenemos el sustantivo que es la casa y después el adjetivo que es como es la casa o el color, en este caso es azul. Y el inglés tiene diferente gramática en su sintaxis porque primero se escribe o se escucha el adjetivo y después el sustantivo. En inglés sería the blue house y en español la casa es azul. Por último tenemos a la semántica, que estudia el significado de las palabras de una lengua. Como por ejemplo, aquí entran los sinónimos, los antónimos y los homónimos. Los sinónimos pues son palabras que significan lo mismo. En este caso, en una oración podemos utilizar siendo sinónimos cualquier palabra, como por ejemplo, la vida es bella, la vida es hermosa o la vida es bonita. Sabemos que tienen sentido y tienen un mismo significado, sin embargo, está utilizando palabras diferentes, pero son sinónimos. También podría ser el caso de los antónimos o de los homónimos, que son palabras que se escriben igual, suenan igual, pero tienen diferente significado, como nada, que puede ser el verbo nadar, o nada, que no tiene, que está vacío, o palabras que significan diferente, pero tienen diferente significado, pero se escriben diferente y suenan igual, como por ejemplo tubo, del verbo tener con V, y tubo con B, pues es un objeto metálico. Ahí ya entrarían las reglas de la ortografía, pero ese es otro tema. Por nuestra parte es todo. Gracias.